No, yo no puse a grabar. Ahí está, ahí ya lancé la grabación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si les parece, no sé, continuamos desde donde dejamos la vez pasada. Habíamos llegado a hacer hasta el 6. Sí, sí, es, había visto. Este, bueno, acá el ejercicio 7 es ponerle número únicamente al ejercicio 6. Ujú. Dale. Y así que bueno, eso ya estaría. Lo único que sería distinto es la energía cinética para la rueda y la energía cinética de la masa. Bueno, pero eso sí les explicaste la energía cinética. Sí, querés, Sí, la le rueda, damos ¿no? un repaso, pero si no, antes, ahí para la pregunta, para que no quede, Facundo, tu pregunta colgada, después agarren y consulten con profe APA y con la profe Romero, ¿qué pasa en ese caso? Lo que dice Facundo es qué pasa si vos haces bien el ejercicio de flotación, pero te equivocás en la anotación y esas cosas, habiendo tenido bien errores. La idea, creo, no deberían equivocarse, pero bueno, ya vemos cómo lo instrumenta y como decía María Constanza, era solo una posibilidad. Así que bueno, eso lo arreglan con Graciela y con Marcela, pero con tiempo, por favor. Perdón, Franco. Bueno, vamos entonces con, como decía, ¿qué hacemos? Repasamos energía cinética rotacional y energía cinética lineal, Bueno, o bueno, como quieras, ¿eh? Decime cómo y vamos. porque ponele, capaz que creo que sí hay más con energías. Después, sí, después hay otros ejercicios con energía, así que podemos explicarlo. Dale. Fíjate que el 7 es el mismo ejercicio que el 6, nada más que con números, o sea Exacto. que ya es solo reemplazar lo que números en lo que ya habían hecho con vos. El ejercicio 8 es exactamente lo mismo que el ejercicio 7, solo que ahora en vez de ser una rueda maciza es un aro con la masa y el mismo radio. ¿Cuál sería la diferencia, chicos, entre un aro y hacerlo con una rueda y hacerlo con un aro? A ver si prestaron atención a los que hablaron con Jorge. El momento de inercia, perfecto. En eso va a radicar la diferencia entre hacerlo con un objeto y con el otro. ¿Sí? Así que bueno, el problema 8 y el 7 estarían, y entonces veamos el 9, que trata de una esfera que puede girar alrededor de un eje que pasa por su centro, accionada por un torque, el cual acelera desde el reposo hasta un total. Bueno, bien, este es el enunciado del problema, en donde tenemos una esfera de 1,20 m, está accionada por un torque de 25 newton por metro, puede girar alrededor de un eje que pasa por su centro y acelera desde el reposo hasta un total de 180 revoluciones en 15 segundos. ¿Cuál es la masa de la esfera? Bueno, eh, fíjense que acá tenemos el torque,
y después tenemos 180 revoluciones en 15 segundos. Y esto lo que nos está dando es la velocidad angular final. La velocidad angular inicial va a ser igual a 0, porque nos está diciendo que parte del reposo. Y la velocidad angular final no es 0 ya, ¿sí? Sino que ya hizo 180 revoluciones. Esto en vez de ser radianes, son revoluciones. Y esto ya no es 180 solo, sino que son en 15 segundos. Y entonces ahí tenemos la velocidad angular inicial y la velocidad angular final. Bien, tenemos el momento, torque, que son 25 newton por metro. Y lo que nos pide es la masa de la esfera, ¿sí? Entonces, ustedes habían visto el otro día que el momento o el torque resultante, el torque neto, aplicado a un cuerpo que puede rotar sobre un eje, iba a ser igual a al momento de inercia del centro de masa multiplicado por la aceleración angular, ¿sí? Este iba a ser la ecuación, o esta ecuación nos serviría a nosotros para poder calcular la masa en realidad, ¿sí? Porque tenemos el momento resultante, que son 25 newton metros, ¿bien? Ahora podemos calcular la aceleración angular porque tenemos la velocidad angular final y tenemos la velocidad angular inicial. Y acá lo único que nos faltaría calcular sería el momento de inercia para una esfera, ¿sí? El momento de inercia para una esfera en su centro de masas. ¿Lo vieron? No me acuerdo. ¿Qué cosa? Momento de dinero. Para las figuras características, sí, se los dio tabulado Graciela. Graciela. Dentro de, Bien. o sea, en Ujú. la teoría se los dieron tabulado, ya te digo, ya te digo. Esto no me acuerdo si era 2/5 o 5/2. ¿Qué dicen los presentes? ¿Cómo era? Y es teórica, ya te digo. Bueno, era 2/5. Uh-huh. La masa por el radio al cuadrado. Uh-huh. La esfera sólida, 2/5. La esfera hueca de pared delgada, 2/3. Perfecto, gracias. Y entonces tendríamos el momento de inercia
Bien, tenemos el radio, no, bueno, nos da el diámetro, así que podemos sacar el radio. Y de acá únicamente nos quedaría por despejar la masa. Ahora esto es lo que me está como dando un dato acá, che. A ver, Yo creo que esto es revoluciones por segundo. claro, 180 revoluciones por segundo en 15 segundos. Así sí. Está. O sea, Sí, porque el si delta no, T, el delta T son 15 segundos y la velocidad es de 0 a 180. ujú, ahí tenemos. ¿Sí? Entonces, la velocidad angular inicial es de 0, la velocidad angular final es de 180 revoluciones por segundo y el periodo de tiempo en el cual se alcanza esa velocidad angular final son 15 segundos. Bien, entonces, si nosotros completamos esto o reemplazamos todo esto que tenemos acá, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el momento, el torque resultante, que son 25 newton por metro, acá. Y esto tiene que ser igual a el momento de inercia, que son 2,5, 2 quintos de la masa por el cuadrado del radio, ¿sí? El cuadrado del radio vale 0,6 metros. Y esto lo multiplicamos por la aceleración angular, ¿bien? Y la aceleración angular en este caso es, la vamos a tomar como la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial dividido los 15 segundos. Bien, entonces esto sería 180, y acá viene revoluciones por segundo, y acá tenemos 15 segundos. ¿Sí? Ahora, la pregunta acá es la siguiente, ¿sí? Las unidades de la velocidad angular son las que nosotros usamos normalmente para referirnos a la velocidad angular en el sistema internacional. No. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo en este caso? Serían en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, para llevar revoluciones por segundo a radianes por segundo, tengo que multiplicar y dividir por la unidad. Entonces, yo arriba quiero radianes. Bien, entonces tengo que poner 2 pi radianes. Y abajo, ¿cuánto va? ¿A cuántas revoluciones equivale 2 pi radianes?
Muy bien, Juana, una. Uno. Bien. Entonces de ahí sí podemos ahora, bueno, acá me faltó poner una revolución. Y entonces ahí sí vamos a llegar nosotros a lo que normalmente usamos, ¿sí? A lo que se debería usar para poder tener una compatibilidad de unidades y que la masa luego esté en kilogramos, ¿sí? Entonces de acá despejamos directamente el valor de la masa de esta esfera. Bien, la masa va a ser igual a 25 por 5 y por 15. Vamos a tener 2 por 0,6 al cuadrado. Y vamos a tener también 180 por 2pi. A ver, esto y esto. ¿Sí? Y ahí tenemos, o vamos a tener, resolviendo esto, cuánto es el valor de la masa. A mí me da como resultado 2,3 kilogramos. No sé a ustedes. 2,3, pero entonces con el mismo resultado. Y bueno, de esta forma obtenemos cuál es el valor de la masa, sabiendo cuál es la velocidad final que obtiene la esfera partiendo del reposo y en cuánto tiempo lo hace. También debemos tener como dato cuál es el valor del diámetro del radio, y fíjense que con eso podemos obtener, podemos introducirlo ya en la fórmula del momento de inercia. Bueno, no sé si quedaron dudas sobre esto. No, no. Bueno, a ver, veamos el otro ejercicio que sigue. 10. El 10 dice, un cilindro de 10 kilos rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal, en el que su centro de masa tiene una rapidez de tanto determinar la energía. Tenés ahí, si no estaba buscando algunos dibujitos. Pues creo que a ver, ¿querés que les muestre algo yo y después le ponemos Dale, números o dale, dale, a ver. a ver, un segundo que ahí está. Entonces, vamos a compartir acá. Bueno, a ver, el ejercicio 10, que era lo que les proponía, que un cilindro de 10 kilos de masa rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal, ¿sí?
En el instante en el que su centro de masa tiene una rapidez de 10 metros por segundo, determine la energía cinética traslacional de su centro de masa y la energía rotacional de su centro de masa y la energía total. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, voy a poner esto acá, ¿cuál era la condición para que esto que estamos viendo acá abajo, que es la condición de rodar sin deslizar, qué es lo que significa? Que si yo tengo un cuerpo esférico, cada vez que va rodando, se desplaza su centro de masa, a ver cómo era. Sí, cada vez que va rodando su centro de masa se desplaza a la misma distancia en una vuelta lo que hubiera girado todo el cuerpo, es decir, no patina, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa condición, ¿qué es lo que nos importa? ¿Se acuerdan que nosotros, cómo suponíamos que era esta situación? Era, vamos a suponer, el movimiento de traslación más uno de rotación, y el efecto combinado de todo eso era la rotación del cuerpo rígido. Entonces, si ustedes se fijan, el punto que está en el suelo, instantáneamente, siempre es como si estuviera, ¿qué? Como si estuviera quieto, ¿sí? Y si ustedes se fijan, en la parte de arriba, o por donde está a un radio de distancia, la velocidad del centro de masa era la velocidad del centro de masa, y a 2 radios de distancia la velocidad es 2 veces el centro de masa, ¿sí? Eso que queda dibujado como un triangulito ahí, no como un triangulito, sino como un cono abierto, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a fijar lo que nos piden, ¿cuál es la energía cinética traslacional del centro de masa? ¿Cómo la podemos calcular a esa? ¿Qué era la energía cinética traslacional? La energía cinética, que era igual a medio, si es translacional tiene que ser medio de la masa, ¿por qué? Por la velocidad, pero ¿la velocidad de quién? La velocidad, lo que me estaban pidiendo, que es la velocidad del centro de masa. Todo eso tiene que estar elevado a ¿qué? Al cuadrado. Velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la energía cinética que nos están pidiendo, la energía cinética traslacional, ¿sí? Porque me están dando la velocidad que tiene el centro de masa, que son 10 metros por segundo. Ahora, cuando me piden la energía cinética rotacional del centro de masa, ¿cómo calculábamos esa energía cinética? Energía La energía cinética rotacional, que era igual. Bárbara dice un medio de omega, supongo que será al cuadrado. Ajá.
¿Se acuerdan que dijimos que tenía una forma similar? Esto tendría que ser un medio. Cuando estábamos hablando de rotación, en vez de masa, ¿de qué hablábamos? ¿Se acuerdan? Era el equivalente rotacional a la masa. Vamos, lo vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Dijimos, a mí me queda bien con Franco, que dimos una buena clase. ¿Qué era la masa en rotación? ¿Cuál era el equivalente? ¿A dónde concentrábamos toda la masa? Tiene que dar una ecuación de la misma forma, una masa por una velocidad al cuadrado. Ay, gracias, Javier. Entonces sería un medio. El equivalente rotacional de la masa es el momento de inercia. Y la velocidad, ¿cuál era la velocidad que teníamos que considerar? Teníamos que considerar la velocidad, pero una rotación, que esa velocidad era ¿qué cosa? El momento, la velocidad angular, en algún lado aquí, que es un medio de la velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, esto no debería traernos problemas porque yo sé que el momento de inercia de un cilindro, ¿cuánto varía? Eso nos tenemos que fijar ahí en la placa que les había dado Graciela. El momento de inercia de un cilindro es un medio de la... Ahora lo tengo. ¿Y cómo calculo? Entonces, en este caso, la velocidad angular, que la velocidad del centro de masa era de 10 metros por segundo. ¿Había alguna forma de que yo pueda relacionar eso? Me están pidiendo la energía rotacional de su centro de masa. ¿Cómo calculo? La pregunta es cómo calculo el omega. Ya tengo el I, si quieren, acabamos de ver que el I valía medio de M por R cuadrado. Entonces acá anotamos que el I del cilindro entonces, ¿cómo no? I del cilindro es un medio de M por R al cuadrado. Masa por el radio y el cuadrado. Calculo omega. Y calculo omega ya tengo resuelto el ejercicio. ¿Mm? Bien. Calculo el omega. ¿Puedo relacionar con la velocidad de traslación del centro de masa? Fíjense, está ahí, de hecho está puesto en el dibujo. Sí, ¿y cómo calculo el omega? Entonces, ¿con qué velocidad angular está girando todo esto? Si se fijan, para que lo hagamos rápido, fíjense, la condición de rodar sin resbalar es lo que está pegado ahí en amarillo.
dice que la velocidad del centro de masa tiene que ser R, que es el radio del cuerpo, por omega, con lo cual omega lo puedo despejar de ahí directamente, ¿sí? Entonces, la velocidad angular finalmente aquí es igual. Tiene que ser la velocidad del centro de masa dividido el radio. ¿Sí? Exacto, María. Listo, ya tengo todo, entonces tengo la energía cinética de traslación del centro de masa, la puedo calcular. La energía cinética de rotación del centro de masa, la puedo calcular. Tengo todos los datos, tengo el momento de inercia que lo saco de una tabla, tengo la velocidad angular, y como sé que la condición es que rueda sin resbalar, aplico esta condición, que es la de rodar sin resbalar. ¿Y cuál sería el último punto? Porque la primera ecuación responde al punto A, la segunda responde al punto B, y la energía cinética total, que nos contaban la vez pasada, ¿cuál era la energía cinética total? Estamos ahí, ya terminamos ya. ¿Cuál es la energía cinética total? Que es igual. ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué es lo que vimos nosotros en la parte de energía, de trabajo y energía? ¿Cómo calculábamos la energía total de un sistema? Tomando las energías. Bueno, en este caso es exactamente igual. Bien, tenemos una energía cinética traslacional y una energía cinética rotacional. Y si nosotros queremos la energía total, entonces tenemos que hacer la suma de ambas energías. ¿Sí? Exacto. Ya dejamos escrito. Déjenme solo que lo copie así, ya después lo corrector. Llevo un más. Esto es. Entonces, la energía cinética total es la suma de las dos energías. ¿Alguna duda, consulta con este ejercicio? Así ya. Bueno, dice Bueno, Constanza que no. Bárbara también. perfecto. Entonces, y vamos con el próximo. Dale. Eh, Menos que
Bueno, ese era el ejercicio 10. A ver cuántos son. 15, 15. Bien. En el 11 tenemos un anillo de 2,4 kilos. Tiene un radio interior, un radio exterior. Sube rodando sin deslizar por un plano inclinado que forma un ángulo. A ver, veamos. El 11 y el 13 son prácticamente iguales. Si querés veamos los dos, pero vas a ver que después el 11 con el 13 lo podemos, y el 12 con el 12 con el 15 tienen pequeñas diferencias, pero creo que planteando el 11 y el 12, ya después pueden hacer el 13 y el 15, y el 14 queda a mitad de camino del 12, ¿viste? Ah, bueno, entonces hacemos 2 y ya está. ¿Mm? Bueno, acá tenemos el ejercicio. Ah, yo no, yo lo tengo, pero no lo estoy compartiendo. Qué bien. Ah, bien, bien. Ahora sí. Acá tenemos el anillo que tiene 2,4 kilos de masa, con un radio interno de 6 y un radio externo de 8. Sube rodando sin deslizar por un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. En el momento en el que el anillo ha recorrido una distancia de 2 metros al ascender por el plano, su rapidez es de 2,8 metros por segundo. El anillo continúa ascendiendo por el plano cierta distancia adicional y después rueda hacia abajo. Suponiendo que el plano es lo suficientemente largo de manera que el anillo no ruede fuera en la parte superior, ¿qué tan arriba puede llegar? Bueno, vamos a ver, ¿sí? Nosotros vamos a tener una especie de esto. Bueno, supongamos que tiene 37 grados. Bien, y a ver, busquemos el anillo. Sí, más o menos esto es lo que nos propone el ejercicio y que cuando esto esté acá, esto tenga una velocidad, a ver, sí, en el centro de masa va a tener una velocidad de 2,8 metros por segundo. Bien, eh, el anillo recorrió 2 metros sobre el plano inclinado y tiene esa velocidad. Bien. Bien, y entonces ahora, después de haber recorrido 2 metros, sigue recorriendo un poco más y a nosotros nos preguntan qué tan arriba puede llegar, ¿sí? Es decir, hasta dónde puede llegar este anillo y supongo que lo tendremos que referir con la altura h esta. Uh-huh. Acordate que te dan el plano, con lo cual ya después el H es 27 grados.
Sí, tenemos eso, así. Bien. A nosotros nos preguntan por la altura H de que a la cual puede llegar el anillo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Bien, porque, a ver, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en un principio este anillo empieza por acá con una determinada velocidad inicial, recorre 2 metros y tiene esta velocidad que nos plantean a nosotros, y luego recorre una cierta distancia más y queda en reposo, bien, porque se frena y bueno, luego va hacia abajo, que eso es lo que a nosotros en realidad todavía no nos interesa. Bien, a nosotros nos interesa a la altura a la cual puede llegar este anillo. Entonces, lo que podríamos hacer es plantear las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Bien, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? La normal, el peso y la de roce, creo que me dijo. No sé si, dice María Constanza. Peso y normal, dice Federico. Como está en el horno entonces. Ya tenemos una discrepancia. Este va a ser el peso, la normal, va a estar ubicada acá. Y bueno, acá Constanza dice que tenemos una de roce que va a ser hacia allá. Pero el problema sería que acá nuestro compañero dijo que había una fuerza de menos, que era esta de acá. ¿Cómo hacemos? Fíjense que en el enunciado no tenemos forma de saber cuál es el coeficiente de rozamiento del anillo, ¿sí? Por lo tanto, este, podemos no considerar esta fuerza porque no tenemos forma de calcularla. Pero Miriam nos Exactamente. dice nada sobre el roce. El roce este es con C, María Constanza, ¿no? Así que lo podemos quitar. Vos decís que como no dice nada, lo quitamos. Mm, ¿será así o será que hay que hacer otra consideración?
Bueno, fíjense que acá, Pues saquemos porque no hay. Buenísimo. Bueno, dale, dale, vamos. acá podemos descomponer a la fuerza del peso en sus componentes según el plano inclinado y la, la normal del plano inclinado, y nos quedaría una cosa así. Bien, bueno, supongamos que la componente esta y la normal son paralelas. No son en este momento, pero supongamos que lo son. Bueno, ahí parecen más paralelas. Y entonces, y ahí fíjense que vamos a tener una aceleración en el sentido contrario del movimiento, bien, producida por la componente del plano inclinado del peso. ¿Sí? Esa componente va a hacer que el, el anillo este se desacelere, bien, y pueda llegar a quedarse quieto en algún momento y luego caiga. ¿Sí? Bueno, entonces ahí podemos decir que la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? O la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. ¿Sí? En este caso, la aceleración del centro de masas, la aceleración del centro de masas que va en el sentido contrario del movimiento. ¿Bien? Luego, de acá podríamos despejar la aceleración esta, ¿sí? Porque podemos conocer cuánto vale la fuerza neta aplicada, conocemos cuánto es la masa del anillo y de ahí podemos despejar cuánto vale la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Y eso nos daría bueno, nos da esta aceleración, que eso ya lo vimos en cinemática. No, esto está sí, en cinemática ya vimos que yo puedo plantear o conocer la distancia recorrida. No tengo Y por energía, si no, también por energías, y yo puedo hacer, a ver, planteemos de dos formas. Tengo esto es. acá, por cinemática, yo podría hacer lo siguiente. Eh, Tengo la velocidad final cuadrado, y esto va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. No,
y acá podría ser menos la aceleración, dos veces la aceleración por la distancia recorrida. Bien, entonces como la velocidad final es cero, ya me queda la velocidad inicial, tengo la aceleración del centro de masa y podría calcular la distancia que recorre en el plano inclinado. Y una vez allí puedo determinar la altura h. Por energías, yo puedo plantear la conservación de la energía. Bien, es decir, puedo decir que la energía inicial va a ser igual a la energía final, ¿sí? En donde la energía inicial a qué va a ser igual. Nosotros vamos a tener una energía cinética, bien, una energía cinética inicial más una energía potencial inicial. Bien, en donde la energía cinética inicial va a ser una energía debida a la traslación y una energía debida a la rotación. Bien, porque esto, acuérdense que en ruedas sin deslizar, bien, o sea que podemos usar las ecuaciones que habíamos planteado recién con Jorge, bien, y la energía potencial inicial, y bueno, va a ser cuando esté a 2 metros del inicio, o sea que acá tenemos una altura h', entonces ahí podemos determinar cuál va a ser la energía cinética inicial y cuál va a ser la energía potencial inicial. De la misma forma podemos hacer con la energía final. Vamos a tener energía cinética al final. ¿Qué dicen al final? Cuando llegue, alcanza el punto de máxima altura por el cual puede rozar el anillo. ¿Hay velocidad? ¿Hay energía? Ay, perdón. ¿Hay energía cinética? No. Muy bien. No hay energía cinética y dice Facundo que todo solo queda energía potencial. No queda energía potencial y va a ser igual a lo que ya vimos nosotros, mg por h, que es esta altura que nosotros estamos buscando acá. ¿Sí? Entonces de allí podría obtener cuánto vale esa altura, ¿bien? Porque esta energía potencial final va a ser m, y la masa del anillo, por g por h, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, de hacer esta igualación de energías, puede obtener este valor de h. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos por cinemática, entonces lo que estaríamos obteniendo sería una distancia sobre el plano horizontal, sobre el plano inclinado, ¿bien? Una distancia de este tipo, y luego tenemos que relacionar esa distancia a través de la trigonometría con la altura h. ¿Bien? Y después de ahí obtener bueno, el valor de la altura h. ¿Sí? ¿Entendieron?
Acá lo que podríamos hacer para obtener la energía cinética, bueno, para obtener la energía cinética inicial tenemos, acuérdense, una energía cinética de traslación, que bueno, lo podemos obtener con esta velocidad, y para la rotación, entonces, acuérdense que la velocidad angular la podemos obtener mediante la relación que existe entre la velocidad del centro de masas y el radio. ¿Bien? Vuelvo en un segundito. ¿Ok? Entonces, lo que les estaba comentando Franco allí era que la energía cinética tiene en realidad dos componentes, como lo estábamos viendo en el ejercicio anterior. Va a tener un componente asociado a la traslación, o sea, que va a subir el plano inclinado, y un componente más asociado a la rotación. ¿Sí? Entonces, el componente asociado a la traslación, ¿qué va a ser? Un medio de la masa por la velocidad. Suponemos que la velocidad esa que nos está indicando ahí de 2,8 metros por segundo es la velocidad del centro de masa. Entonces, listo, yo esa es la velocidad del centro de masa, y va a 2,8 metros por segundo al cuadrado. Y después tengo que calcular la energía cinética de rotación, ¿sí? La energía cinética, que era un medio de rotación, un medio, el momento angular por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Cuando vamos a lo que nos había comentado la clase, ¿qué vemos? El momento de inercia de un anillo, como el que está ahí en la figura, m, la masa del anillo, por el radio, y el radio interior al cuadrado, ¿sí? Podemos, y ahí hay dos cosas. Podemos suponer que eso es un cilindro hueco, un anillo, ¿sí? Si es un anillo, o sea, donde hay, si es un cilindro hueco, era eso por R cuadrado. Pero la pared tiene que ser muy chiquita. Como acá me dan los dos radios, es mejor usar un medio de la masa por el radio de adentro al cuadrado más el radio de afuera al cuadrado. ¿Sí? La suma de los radios, la diferencia. Es la suma de los radios, se supone. Acá puesto así. Porque es como que vos tenés el cilindro externo macizo y le Ujú. tenés que restar la inercia del cilindro interno. Estoy fijándome en las placas, ahora te lo verifico ahí en el CIER, pero en principio es lo que está puesto así. Ah, sí, tenés razón. Estoy mal. Ahí está. Bueno, entonces con esto, bueno, a ver, tenemos la... ¿eh? Ah, sí, esto es para obtener la energía
de rotación. Ujú. ¿Sí? Y el Bueno, único- acá la otra ecuación que nos interesa es la de la velocidad angular, Ujú. que esto va a ser igual a la relación entre la velocidad del centro de masas y el radio. ¿Estamos en radio externo o en radio interno? y ahí la pregunta es para ustedes, no para nosotros. ¿Sobre cuál radio gira sin deslizar el anillo? Porque el concepto de rodar sin resbalar es que el cuerpo cilíndrico toma contacto con la superficie y no patina. Así que, ¿cuál radio es ahí, María Constanza? O bueno, o el resto de la clase también, ¿no? Opinar, ¿cuál es el radio que tenemos que poner ahí? Lo que podés hacer, Franco, si querés subirle el anillo al plano inclinado, a ver si con eso se dan cuenta cuál de los dos son el que tienen que poner para que el anillo no patine. Es decir, ruede sin resbalar. El interno, ¿alguien más? ¿Alguna otra opción? El externo, ya tenemos uno y uno. ¿Alguien más quiere votar? El interno, el interno. Entonces, democráticamente, podríamos acá el radio interno. Bueno, lamento partirles el corazón, chicos, pero en este caso vamos a hacerle caso a, Facundo. ¿no? Vamos a poner el radio externo, ¿sí? ¿Y por qué tiene que Eh, ser externo y no el interno? A ver si alguno lo puede esbozar con una respuesta. bien. Ay, no vale pues esa respuesta, es para que piensen, no para que... Perfecto ahí Facundo, porque es el que está en contacto con la superficie, ¿bien? Es el que está en contacto con la superficie del plano inclinado, el radio externo. Bien, a mí me interesa que este punto tenga velocidad igual a cero, ¿sí? Entonces, para que la velocidad sea igual a cero, en este punto en el que está en contacto con la superficie, entonces se tiene que dar que la velocidad de traslación, ¿sí? Esta que lleva el centro de masas, sea igual a la velocidad de rotación en este mismo punto, ¿sí? Es decir, a ver, yo voy a tener en este punto, que está situado sobre la superficie, voy a tener esta velocidad. Esta va a ser la velocidad de traslación o la velocidad del centro de masas.
Además, esto como está rodando, supónganse que está rodando en sentido horario, bien, va a tener una velocidad en este mismo punto que va a ir en sentido contrario. Bien, entonces si yo estoy diciendo que para que esto ruede sin deslizar, este punto es como que está detenido en ese instante de tiempo, entonces esta velocidad de rotación, voy a poner acá, la velocidad de rotación tiene que ser igual a la velocidad de traslación. Y esta es la condición para que un cuerpo gire sin deslizar o ruede sin deslizar. ¿Sí? Y la velocidad de rotación es igual a la velocidad angular multiplicada por o la distancia que hay desde el centro hasta este punto donde está apoyado el cuerpo. Bien, en este caso es el radio externo. En una esfera maciza es únicamente el radio, en un cilindro macizo también es únicamente el radio. Oh, bueno, no sé qué pasa. Rebelde, el editor de ecuaciones. Sí, la verdad que últimamente PowerPoint me está resultando rebelde. Y por eso es que de ahí decimos nosotros que vamos a utilizar o vamos a despejar omega de esta ecuación y llegamos a este otro de acá. ¿Sí? Por eso es que es el radio externo y no el interno el que tenemos que usar cuando tenemos un anillo acá o un cascarón o lo que sea. ¿Bien? Eh, bueno, eso con respecto a este ejercicio. Bien, de ahí sacamos la velocidad angular. Y bueno, la energía cinética de traslación ya la conocen y la energía cinética de rotación, bueno, también utilizando la inercia y la velocidad angular al cuadrado, claro. Y con eso ya aplicando energías obtenemos fácilmente la altura h a la cual llega el anillo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No, dice María. Bueno, ¿cuál era el otro ejercicio que me habías dicho para plantear? El 3, este era el 11, el otro es el 3, 2. Vamos a ver. Sí, el 13, fíjate. Nada más que en vez de ser un anillo, dice un disco. El radio de un Claro. disco es R, su masa, rueda sobre un plano inclinado cuya inclinación respecto de la horizontal es 37 y su altura es 10 metros. Suponiendo que parte desde el reposo, encontrar para cualquier posición del disco sobre el plano lo siguiente: la energía cinética, la energía total, cuál será la aceleración del centro de masa, cuál será la aceleración angular, repetir todos los incisos para un anillo y una esfera de la misma masa y el mismo radio. ¿En qué orden llegan las bases, los cuerpos a la base del plano? Claro, es más o menos lo que hicimos recién.
Entonces, bueno, y los otros que serían parecidos serían el 12, el 14 y el 15. ¿sí? Además, si mal no recuerdo, a ver, digan ustedes, chicos, este ejercicio no se los dio Graciela como la carrera de los cuerpos o algo así, que tenían, me parece, a ver, ya chequeo la placa, pero me parece que les dio algo. María Constanza que sí. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, lo que podríamos hacer es plantear el 12, 14 o el 15. Ujú. El El 15 lo 2, dejaría para los chicos, ujú. porque es más completo y bueno, y hay tiempo para plantear muchas cosas. El 12 y el 14 son prácticamente, vale, bueno, entre el 12 y el 14 ya arman el 15, pero bueno, Claro. tenemos media hora, así que podemos ver uno más, el resto queda para, para charlar o consultar después en caso de que no lo pueden hacer, pero Podemos hacer el 12. bueno. Dice un disco de masa 10 kilos, de radio 30 centímetros, rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado 30 grados con horizontal. Este es tirado por una cuerda de un eje que está en el centro de masa del disco. Esta cuerda pasa por una polea de 2 kilos de masa, radio 20 centímetros, conectándose a una masa puntual de 15 kilos. Calcular la velocidad con la que llega la masa M1 al suelo si el sistema parte del reposo. Bien, tenemos esto y ya traigo el dibujo. ¿Sí? Acá tenemos el dibujo, el ejercicio. Bien, y entonces, esto también hicieron algo de esto con Jorge la clase pasada, en donde tenían lo siguiente, ¿sí? Este disco va a ir rodando sin deslizar, es decir, que se vuelve a cumplir esto que tenemos acá, bien, que la velocidad del centro de masa va a ser igual a omega por el radio. En este caso es un solo radio, ¿sí? Y es tirado por una cuerda desde el eje. Bien, o sea que acá vamos a tener una aceleración del sistema. Sí, podemos plantear ya directamente el diagrama de cuerpo libre de esto, de este disco, que va a tener la tensión de la polea de este lado, que más va a tener el peso,
y ninguna otra fuerza, ¿o sí? No hay Luego ninguna tenemos la polea, ¿no? en el disco, no hay ninguna otra fuerza. No sé, yo lo dejé ahí porque nadie me contestó. No hay. Acuérdense que esta parte ya la vimos, ¿no? Diagramas de cuerpo libre. ¿En qué fue? Dinámica, la repetimos en dinámica. Venimos viendo diagrama de cuerpo libre hace bastante. Sí, y se acuerdan que dijimos, el problema era muy parecido, lo vamos a volver a hacer, pero en cuerpo rígido y vamos a pensar que la polea no era una polea ideal, ¿sí? Sino era una polea que tenía características físicas, que estamos haciendo ahora. Bien, este va a ser el diagrama de cuerpo libre de la polea. Fíjense que acá tenemos la tensión, acá tenemos otra tensión y esta es el peso de la polea. Bien, y finalmente tenemos la masa. La verdad no sé, pero lo bien, no hay datos si la polea no es ideal, no sé qué más dijo. No sé, pero la vimos, datos, y si la polea no es ideal, tiene un peso. Bien. Y a la primera masa, al disco que les había preguntado a ese que está en azul, les dijo si esas dos fuerzas son suficientes o nos falta alguna. La normal por el contacto con la superficie. Muy bien, María Constanza. A esa le faltaría una fuerza normal. Ujú. A ver qué puedo poner. Bueno, entonces eso sería el diagrama de cuerpo libre que nosotros necesitamos. ¿Bien? Bueno, de ahí, creo que habíamos planteado nosotros cuando hicimos esto a través de ejercicios de dinámica, cuando estábamos trabajando con dinámica, era lo que hacíamos, qué ecuaciones planteábamos. La sumatoria de fuerzas, dice María Constanza. Sumatoria de fuerzas. A ver,
Lo que nosotros nos olvidamos de colocar acá sería la aceleración. Entonces, este ejercicio nos está diciendo que la masa M1 choca con el piso. ¿Bien? Es decir, vamos a tener una aceleración en este sentido. Bien, por lo tanto, acá este cuerpo, este disco, va a tener una aceleración en este sentido. ¿Esas aceleraciones son iguales o no? Sí, bien, porque están unidos. Bien. Bueno, entonces, yo tengo esto que lo voy a llamar aceleración del sistema. Bien, en este sentido. Entonces, si yo planteo sumatoria de fuerzas acá en esta masa, en la masa M1, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la tensión que va hacia arriba. Bien, voy a ponerle los ejes, pero tengamos el eje Y positivo hacia arriba. Bien, luego tenemos el peso que va hacia abajo. Bien, y esto tiene que ser igual a la aceleración del sistema por la masa 1. Bien, entonces, y acá, ¿qué es lo que no tenemos? Bueno, no tengo el valor de la tensión, el peso, esto es la masa 1 por la aceleración de la gravedad, m por g, ¿sí? Esto sí lo puedo conocer, porque conozco la masa, y tampoco conozco la aceleración del sistema, por lo tanto, esta ecuación, así como está, me sirve para resolver el problema directamente. Bien, tengo que plantear sumatoria de fuerzas también en el disco. Bien, y yo en el disco, ¿qué es lo que voy a tener? Bien, el disco tiene masa M mayúscula. Acá, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, voy a tener componente en el plano inclinado del peso. A ver, y esto va a ser esto acá, un 60. Acá son 30 y entonces sería por el seno de 30. Bien, entonces esto sería menos el peso, ¿sí? O M por G por el seno de 30 grados. Bien, y también le tendría que sumar la tensión y eso sería igual a la masa M por la aceleración del sistema, en este caso. Bien, entonces acá vuelvo a no tener el valor de la tensión, ¿sí? Y el valor de la aceleración del sistema. Y si yo planteo
acá en esta ecuación, o sea, si yo hago la sumatoria de... Yo no voy a hacer una sumatoria de fuerzas en la polea, sino que voy a hacer una sumatoria de momentos en la polea. ¿Bien? Voy a tener sumatoria de torques. Torques en M2, bien, en el centro de M2, y voy a tener que la tensión, voy a tener, a ver, vamos a tener que definir momentos positivos y momentos negativos, ¿bien? Entonces, esta tensión T me va a generar un momento positivo, por lo tanto es T por el radio de la polea, que pone con R minúscula, y luego tenemos la tensión esta por el radio, bien, están a una distancia, y acá no tengo ninguna otra fuerza que me genere un torque sobre la polea, por lo tanto, acá esto ya tendría que ser igual a el momento de inercia de esa polea multiplicado por la aceleración angular. Bien. Bueno, pero como acá, fíjense que la tensión por el radio se anula con la tensión por el radio, entonces yo no podría utilizar esto porque finalmente me queda que la aceleración angular es cero. ¿Sí? Es decir, no me sirve para nada esta ecuación de sumatoria de torques en la polea. Entonces lo único que tendría que hacer, o lo único que podría hacer en este caso, sería utilizar estas ecuaciones de acá. Lo otro es que esto lo voy a simbolizar por el plano, y a ver qué es lo que me pide. Calcula la velocidad con la que llega la masa M1 al suelo si el sistema parte de reposo. Sí, o sea que yo lo que podría hacer es, a ver, ¿puedo calcular todo esto? Sí, puedo calcular todo esto y de acá sacar una aceleración del sistema. ¿Sí? Es decir, puedo, a ver, hacer la diferencia entre esta ecuación que le voy a poner 1 y esta otra ecuación que le voy a llamar 2. Y si yo hago la diferencia entre 1 y 2, se me van a ir los términos de la tensión. Únicamente me va a quedar como incógnita la aceleración del sistema. ¿Sí? Con eso yo podría determinar cuánto es la velocidad con la cual la masa M1 llega al piso. Bien. Fíjense qué hacemos. Ecuación 1 menos la ecuación 2, esto va a ser igual a esto que tengo acá, bien, menos todo esto que tengo acá.
¿sí? Esto menos todo esto que tengo de este lado. Y esto tiene que ser igual a la aceleración por la masa m1 menos la aceleración del sistema por la masa m del disco. Y entonces, este negativo con negativo, esto se hace positivo. Y este menos con este más se hace negativo, por lo tanto, fíjense que acá la tensión se me va con esta tensión y acá puedo sacar factor común, la aceleración. ¿Sí? Y me queda esto de acá. Bien, de acá también puedo sacar como factor común la aceleración de la gravedad y continuar resolviendo y encontrar el valor de la aceleración del sistema. Bien. Una vez que encuentro la aceleración del sistema, únicamente me queda por encontrar, utilizar la cinemática, que es lo que tenemos acá. Y me pide la velocidad una vez que llega al suelo. Y entonces, yo tengo que calcular la velocidad final, la velocidad inicial, sé que es cero porque parte del reposo. La aceleración es la aceleración del sistema que acabo de calcular y la distancia es esta altura h de 2 metros que dice acá, o sea que acá puedo poner la h. Bien, y entonces ya me queda de esta forma. En este caso sería un signo positivo porque la velocidad final y la aceleración van en el mismo sentido. De que esto me quedaría de esta forma. Bien. ¿Me entendieron? Ujú. Sí. Si se acuerdan, es similar al problema que habíamos propuesto en cinemática, con el único agregado de que aparece un tercer cuerpo, que es la polea. Ahora hay que considerar su característica de cuerpo rígido. Antes la polea no me significaba ningún cambio en la aceleración y ahora tengo que acelerar la masa de la polea. Si estos fueran los trencitos con los que jugábamos, es como que entre la masa M del disco y la masa M1 que cae, pongo un vagón más del trencito y también lo tengo que acelerar. ¿Está? Estoy pensando que sí. Esta T, o sea, esta tensión de acá, que está agarrada sobre el cuerpo,
muestra que agarra el disco no deberían ser iguales. Porque entonces así esta polea está girando pero no acelerándose, lo cual me parece que no es correcto. Acá yo plantearía T1 y en este caso plantearía una tensión T2. Entonces acá vamos a tener sí que ocupar T1 por el radio y T2 por el radio. Igual a momento de inercia por alfa, bien, y este alfa lo podemos reemplazar por la aceleración del sistema a ver, la aceleración del sistema A dividido el radio de la polea al cuadrado. No, sí, en el cuadrado. Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto que acabamos de hacer, teniendo en cuenta que las tensiones en las cuerdas, o sea, la tensión esta que está actuando sobre la masa M1 y la tensión que está actuando sobre el disco son iguales, entonces no estamos teniendo en cuenta la contracción de cuerpo rígido de la polea, ¿sí? Entonces nos da igual que esta polea tenga masa o sea una polea ideal. Y entonces ahí fíjense que tenemos una incógnita que sería la tensión 1, dos incógnitas con la aceleración y tres incógnitas con la tensión T2. Y ya tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que eso es a lo que tendríamos que llegar. Y una vez que obtengamos el valor de la aceleración, entonces sí podemos utilizar esta fórmula de la cinemática. También podemos plantearlo mediante energía, bien, porque la energía inicial va a ser únicamente energía potencial, que va a ser M1 por H. G por H y vamos a tener luego una energía final que esta únicamente va a ser energía cinética y esto es igual a un medio de la masa M1 por la velocidad al cuadrado. Y entonces hacemos igualación de energías y vamos a llegar al mismo resultado.
¿sí? Hacemos la energía cinética base, que hacemos que la energía inicial sea igual a la energía final, entonces vamos a llegar al mismo resultado que obtuvimos acá por cinemática. Lo único que cambiaría acá sería el planteo de que la tensión que está soportando el cuerpo de masa 1 es distinto a la tensión que está llevando el cuerpo, el disco, ¿sí? El cilindro este. Ahora, si esta tensión que tiene el disco está aplicada fuera de su centro de masas, es decir, que ya está aplicada sobre el externo, sobre el radio del cilindro, entonces ahí esto sería un poco más complicado porque ya tendríamos que tener en cuenta el rodamiento, bien, y ya acá también la aceleración del sistema la tenemos que relacionar con la aceleración angular y el momento de inercia del disco. Bien. ¿Me entendieron? Bueno, esto que tenemos acá entonces estaría bien únicamente si consideramos una polea ideal y no estamos considerando cuestiones de la dinámica rotacional. Jorge, ¿vos querés agregarle algo a los chicos antes de cerrar? No, creo que con eso está lo mismo. Llegamos bien a ver fluidos, a hacer un poco de repaso y laboratorio. Traten de los ejercicios que están, hacerlos, tenerlos resueltos, los pueden consultar con nosotros, los pueden consultar en el horario de las tutorías con Walter. Así que por favor hagan todos los ejercicios y fíjense que son muy similares a lo que hacíamos nosotros, una vez más, como les dije, a lo que hicimos en Cinemática antes. Así que lo único que hay que tener el cuidado, como hizo Franco, de plantear las ecuaciones para el cuerpo, para la polea o el cuerpo que está girando. El resto ya lo sabíamos hacer, así que listo. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Bueno, No hay dale. algo, creo que estamos, ¿no? Sí, ya con eso estaríamos planteando todo, creo. Bueno.